Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hoy estamos de nuevo acá para hablar sobre nuestros derechos. Aunque en nuestra página anunciamos que íbamos a hablar sobre las detenciones arbitrarias, en realidad voy a estar hablando acerca de un acto que es previo a las detenciones, a las detenciones arbitrarias y también allanamientos y mítines de repudio. Vamos a estar hablando sobre operativos policiales. Y hoy, pues, viene la coincidencia que las autoridades, la seguridad del Estado ha estado molestando a periodistas y activistas supuestamente por una convocatoria por ahí como que fantasma que se iba a realizar hoy. Nadie sabe el lugar, nadie sabe nada. Yo he estado indagando y no se sabe nada, pero las autoridades entonces hicieron varios operativos. Desde ayer en la tarde estaban ya visitando a artistas, periodistas, para decirle que no le iban a permitir salir de su casa. También visitaron a familiares. Entonces, este tema de hoy viene mucho, tiene que ver mucho con el contexto en el cual estamos hoy, están hoy en Cuba viviendo muchos activistas que no le permiten salir de su casa. Por ejemplo, Tania Bruguera fue detenida. Ella no sabía absolutamente nada, pero la detuvieron porque solo por simple sospecha, las autoridades ya asumían de que ella podría estar participando en este evento que nadie sabe cómo, quién lo está organizando, nada. Ellos tomaron como medida, como no sé quién es, bueno, a todo el mundo le vamos a hacer. Joanny también denunció en sus redes, Joanny Sánchez denunció en sus redes sociales que también tenía operativos en su vivienda. Luz Escobar también denunció que tenía agentes de la seguridad también en su vivienda. Ariel Maceo Telles, el poeta, ayer a las 4 de la tarde aproximadamente también recibió la visita de dos agentes del Estado para decirle que no le permitirían salir hoy. Y así Omara Ruiz Urquiola tuvo vigilancia en su casa, y así otros activistas también. Entonces, el motivo o el tema de esta directa hoy va a estar relacionado directamente con los operativos policiales. Ya saben que nosotros hicimos una investigación que empezó como a mediados de 2019 hasta los primeros meses de 2020 sobre los actos de hostigamiento. Nosotros queríamos saber en qué forma las autoridades realizaban esos actos de hostigamiento desde el punto de vista de las víctimas, es decir, de los activistas. Entonces, los operativos policiales fueron uno de los actos de hostigamiento que a nosotros nos interesó conocer y obtuvimos datos interesantes. Empezamos que el 85.7% de las personas que participaron en la consulta afirmaron que habían sido víctimas o habían experimentado cómo las autoridades organizaban operativos policiales para impedirle el ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces, aprovecho para saludar a Janet Elena, Ángel Rubén, Richard King. Muchísimas gracias por estar aquí y por estar viendo esta directa. Les decía que el 85.7% de las personas que participaron en la consulta afirmaron que habían experimentado cómo las autoridades organizaban operativos para impedirles ejercer sus derechos. De esas personas, o sea, de 77, que es el 85% afirmó por lo menos la vivencia de este tipo de acto de hostigamiento, 29 contestaron un cuestionario específicamente para abordar el tema de los operativos policiales. De esas personas, 29, tenían un promedio de edad de 45 años, 66% fueron hombres, 24% mujeres. Las provincias donde estaban ubicadas estas personas fueron La Habana con 38%, Granma con 31% y Matanzas con un 7%. Entonces, los primeros datos acá interesantes que nos dan es que el 90% de los consultados afirmaron que
fueron abordados por las autoridades policiales en la vía pública, ¿no? Aquí nos basamos no en un hecho específico o un operativo específico, sino la experiencia que ellos habían tenido durante este evento como tal, durante los operativos policiales. Por ejemplo, estábamos interesados en saber los operativos que se realizaban alrededor de las viviendas, pero también habíamos recibido denuncias de personas que habían sido detenidas en un punto determinado donde ya los estaban esperando, porque supuestamente debían pasar por ese lugar o ellos pretendían pasar por ahí, y los paró un auto, los montó y se los llevó detenido, ¿no? Entonces, ese tipo del momento en el que tú estás en un lugar que las autoridades sepan, de tantos ciudadanos que hay, que tú vas a estar en un lugar preparado, se supone que ya tienen información previa acerca de cuáles son los movimientos de la persona, dónde pretende ir o por lo menos si no saben dónde ir, impedir que vayan, como es en el caso. Entonces, yo voy a leer un poco los datos que están acá porque son bastante interesantes. El 90% alegó que la policía desplegó los operativos policiales y fueron abordados en la entrada de su vivienda para impedirles salir. El 60% de las mujeres siempre fueron víctimas de esta técnica de hostigamiento en comparación con el 32% de los hombres. Al principio le dije que de las 29 personas que participaron, el 24% eran mujeres. Sin embargo, las mujeres han experimentado de manera mucho más fuerte los operativos policiales, incluso la detención. Cuando nosotros realizamos una desagregación de la información de los informes mensuales que emite la no me acuerdo la organización de Lizardo, se me fue de la mente. Comité de Derechos Humanos, no, hay Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, ahí está la organización de Lizardo. Una de las cosas que nosotros notamos era que las mujeres eran aproximadamente la mitad de los hombres, pero ellas eran las que sufrían la mayor carga de los actos de hostigamiento, ya sea detención, no sé, desnudo. Ellas eran las que más habían denunciado actos de hostigamiento en comparación con los hombres. Y esto acá en la consulta se viene a confirmar que aunque fueron menos mujeres participando en la consulta, los datos arrojan que en su experiencia personal ellas habían sido las que más habían experimentado estas técnicas represivas por parte de los agentes de la seguridad del Estado. Por favor, compartan. Si tienen alguna pregunta acerca de lo que estoy diciendo, escríbanla en el chat y las voy compartiendo con ustedes. Entonces, seguimos. El 76% de las personas consultadas reconoció que el motivo para organizar estos operativos policiales era para impedirles llegar a un lugar o participar en un evento. El 69% dijo que estos operativos fueron un método previo al registro o un allanamiento de sus viviendas. O sea, acá nos va diciendo de que es una práctica muy, muy común sobre la que no existen datos estadísticos por parte de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, no se ha visibilizado de una manera sistemática cómo se realiza este acto, aunque es bastante frecuente. El 58% de los consultados dijo que los agentes del Estado se habían presentado en su casa el día anterior para advertirles que no les permitirían salir de sus viviendas. Y eso pasó hoy, por ejemplo, con el caso del poeta Ariel Maceo Telles. El 93% de las personas encuestadas afirmaron que con diferente frecuencia, siempre, a veces, que el agente represor conocido participaba en este tipo de operativos. El agente represor es el que me atiende, el encargado de reprimir siempre a esa persona, tiene una participación en los operativos bien alta, 93%. El 64% alegó que estos operativos duran entre 12 horas o más. Es decir, que antes de que haya el evento o la actividad que se pretende realizar o que ellos sospechan que la persona vaya a realizar, el operativo empieza a organizarse 12 horas o más antes de
esa actividad y empiezan entonces las visitas a las casas de los activistas, a organizar, a poner vigilancias en la comunidad, en las comunidades donde ellos viven. Bueno, eso es bastante preocupante porque estamos hablando que hay un gasto de recursos en esa parte de ahí porque son varias personas que son destinadas a vigilar en diferentes puntos a todos aquellos que ellos entienden que son sospechosos. Y es un gasto, por ejemplo, en combustible, los salarios de esas personas que en vez de estar velando por la seguridad ciudadana, están perdiendo el tiempo con personas que no han cometido ningún tipo de delito y el objetivo es impedirles ejercer sus derechos a asociarse, a manifestarse, a reunirse, ¿no? Entonces, esto es un dato bastante interesante. El 89% dijo que en esos operativos policiales participaban entre 3 y 10 agentes, para que veamos entonces que habíamos dicho no solo el tiempo, sino la cantidad de agentes que se destina para cada uno de esos puntos donde ellos van a hacer operativo, entre 3 y 10 agentes. Otro de los aspectos fundamentales, cómo están vestidos esos agentes de la seguridad del Estado y si participan en los operativos particulares. En particulares estamos hablando aquí de los factores de la comunidad, el miembro del Partido Comunista ahí en el barrio, no sé, de la zona, o el comité de partido, no sé cómo se llama eso, presidente del CR, la de la federación, todas esas personas que están en la comunidad, nosotros le llamamos factores, o también los dirigentes de las organizaciones sociales y de masas, y nos lo pusimos así en nuestra consulta para que las personas que participaban pudieran identificar, aparte de los agentes del Estado, vestidos de civiles que son de la seguridad del Estado, porque muchos lo reconocen porque es la gente que los atiende, o la policía o uniformados la policía, y los miembros de las brigadas de respuesta rápida. No, porque esto es importante, ¿no? Antes de la detención arbitraria es posible que las autoridades ya tengan organizado el operativo policial. Y según los estándares internacionales, solo un funcionario encargado de hacer cumplir la ley en función oficial puede realizar una detención. Entonces, para nosotros es importante ver quién está alrededor de estos operativos policiales en los que muchas veces se emplea la violencia. Y ahí vamos a ver un poco de los datos que manifestaron los consultantes en nuestra investigación. En este caso, la vestimenta de los agentes del Estado, según los consultados, la mayoría, casi siempre fueron las respuestas que nos dieron, estaban vestidos de civil. Al menos el 17% alegó que durante esos operativos nunca participaron uniformados. O sea, nunca participó un oficial de la policía, nunca estuvo un agente. O sea, miren hasta acá, porque si yo no sé quién es el que me está deteniendo, o sea, ¿cuándo podemos saber que la persona está en riesgo? Esto es demasiado riesgoso en términos de derechos humanos, porque ahí sí podemos hablar de un secuestro, porque no sabemos si realmente esta persona, si no se identifica y muestra un carnet, si realmente pertenece a un órgano del Ministerio del Interior que supuestamente tienen autorización para efectuar una detención. Entonces, esto es sumamente peligroso y afecta a los derechos humanos, y es algo en lo que nosotros nos estamos acostumbrando a que venga un vestido de civil y nos diga, te vas, te montas y dale para acá, sin tener nosotros conciencia de que esa persona forma parte de un cuerpo de seguridad y que tiene autorización para detener a un ciudadano. El 79% alegó que con mayor o menor frecuencia, o sea, a veces, casi siempre, a veces por ahí está, participaban agentes policiales en estos operativos. Respecto a los particulares que participan en este operativo, el 83% dijo que los factores de comunidad participaban, el 83%. El 69% que participaban los dirigentes de organizaciones sociales y de masas. El 79% dijo que también con frecuencia a veces participaban los miembros de las brigadas de respuesta rápida. Sin embargo, el 72% de todos los consultados en este operativo alegó que las personas que participaban ahí eran los particulares que estaban mirando
no participaban por iniciativa propia, no se sumaban a estos operativos policiales. No había una participación voluntaria. Significa que las autoridades o los agentes, cuando realizan un operativo, convocan a un número de factores de la comunidad particulares que actúan también en contubernio con los agentes del Estado. Eso es un dato importantísimo, porque si estos particulares en el momento provocan una lesión, daños o algo, deberían responder en la vía penal. Pero ya sabemos, y por la experiencia de los mítines de repudio, de que estas personas, el Estado les garantiza impunidad y hay una tolerancia total en la violencia contra las personas para impedirles ejercer sus derechos, contra los activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, para impedirles ejercer sus derechos. El 76% alegó que estos operativos se organizaron o se desplegaron para impedir o frustrar la realización de un evento. Y bueno, que en ese evento se usó la fuerza y la violencia física para impedirles que ellos fueran la participación. El 80% alegó que en esos eventos donde se está utilizando violencia y el uso de la fuerza y la violencia física, se efectuaron arrestos arbitrarios. O sea, resultaron detenidos no los que estaban golpeando y gritando, sino las personas que estaban recibiendo los golpes y que eran agredidas. Supuestamente, el gobierno, cuando ha recibido una comunicación de denuncia en estos casos, dice que la presencia de los agentes policiales en estos operativos, en los que hay particulares gritando y a las personas que pretenden ir a participar en un evento, la presencia de los policías o agentes de la seguridad del Estado es para proteger supuestamente a los activistas y defensores de la reacción espontánea de la población ante la actitud. Y bueno, ya saben, yo no voy a repetir ese discurso, que a todos lo sabemos. En este caso, pues lo que sabemos es que la detención se produce muchas veces con violencia y los que resultan detenidos son las personas los activistas y defensores y los particulares, miembros de brigadas de respuesta rápida, integrantes de organizaciones de la sociedad, de organizaciones de masa, sociales y de masa. Se les garantiza impunidad, no les pasa absolutamente nada, aunque provocan lesiones. O sea, el Estado simplemente les permite que utilicen la violencia y no hace nada, aunque supuestamente están ahí para proteger, dicen ellos, y es la justificación. Lo cierto es que son ellas, las propias autoridades, las que organizan y permiten estos operativos con violencia. El 90%, una vez que han sido detenidos en estos eventos, han sido trasladados a centros de detención en una oportunidad y un 48% dijo que fueron abandonados o lo habían dejado abandonado en lugares despoblados. Esto es un detalle interesante porque en muchos de esos casos exponen a las víctimas, especialmente a las mujeres, a riesgo. Si los dejan en lugares despoblados, muchas veces le quitan el teléfono, el dinero y sus recursos y los han dejado abandonados sin nada y han tenido que hacer el autostop. Para nadie es un secreto que en un lugar despoblado una mujer hacer el autostop en la carretera puede resultar peligroso, ¿no? Entonces eso es uno de los motivos de preocupación nuestro y por eso seguimos indagando cómo es el proceder de las autoridades una vez que organizan estos operativos y qué hacen, ¿no? Ya la semana pasada estuvimos hablando un poco de la detención. Estos operativos son actos previos que se organizan para efectuar una detención e impedir, todos son para impedir el ejercicio de los derechos humanos. Uno de los datos importantes que nosotros obtuvimos es que las autoridades son bien efectivas a la hora de impedir el ejercicio de los derechos humanos de los defensores. Los datos eran 75% de los actos de hostigamiento fueron para impedir y un 25% en represalia. ¿Qué significa esto? Que solo un 25% de las actividades o
no sé, eventos que pretendía realizar las organizaciones de la sociedad civil pudo realizarse y se efectuaron los actos de hostigamiento como castigo, en represalia. En el otro 75%, las actividades no lograron, las personas no lograron llegar, no lograron participar. Y eso deja bastante que desear. La efectividad. Por tanto, es importante que nosotros conozcamos cómo las autoridades actúan y podemos actuar nosotros también en consecuencia denunciando en cada momento, incluso identificar cuál es, durante ese proceso, cuál es el momento en que la persona está expuesta a actos de violencia. Ya vimos no solo que está la organización, sino en el momento en que la persona pretende salir de su casa o está caminando por algún lugar, ya le están impidiendo sus derechos y muchas veces ese impedimento, la acción de impedir viene acompañado de violencia y determinadas groserías. Que vamos a ver cómo las personas que participaron en la consulta calificaron el trato de los agentes del Estado durante la realización de operativos policiales. Y el 93%, por ejemplo, dijo que sintieron que el trato de los agentes durante los operativos policiales fue violento e intimidante. Y voy a repetir, 93%. El 92% lo calificó de ofensivo. El 90% humillante y grosero. Y el 59%, por otra parte, el 59%, porque no solo preguntamos por estas calificaciones negativas, también preguntamos por calificaciones positivas. Y el 59% alegó que el trato nunca fue cordial. El 52% dijo que nunca fueron respetuosos. Y el 66% dijo que nunca fueron amigables. Fueron los tratos positivos que pusimos en la consulta y acá están los datos bastante altos. Más del 50% no considera que ellos sean positivos en el trato durante los operativos policiales. Y acá yo quiero llamar la atención porque muchas personas piensan que porque las personas no... Yanelena me está haciendo una pregunta, la voy a compartir, que es el autostop. El autostop es cuando estás en una carretera donde no hay la circulación de transporte público, no es posible, no sé, acá no sé cómo ubicar acá en Estados Unidos, en Cuba, es una carretera de circulación rápida, no son como las de Estados Unidos, por supuesto, pero es una carretera de circulación bastante rápida donde la persona, no hay transporte que entre por ciudades, sino que la persona tiene que sacar la mano y pararle a un carro, hacerle señales para que un auto, un carro, un camión se detenga. En esos casos, las mujeres estarían expuestas, por ejemplo, a sufrir cualquier tipo de actos de violencia, especialmente de tipo sexual, violaciones y todo lo demás. De hecho, el año pasado creo que salieron en las redes sociales que una muchacha, no recuerdo la provincia, pero apareció cerca de una carretera porque tenía que hacer la autostop, pues la habían violado, abusado sexualmente de ella y le habían quitado la vida. Esto es un riesgo muy especial para las mujeres y que los agentes de la seguridad del Estado utilicen y dejen a mujeres, activistas, defensoras y periodistas cuando intentan participar en un evento, salir de su casa y como castigo la dejan en lugares abandonados, la estarían exponiendo a este tipo de riesgo. Y eso es a conciencia, eso es intencional, ¿no? Porque aunque tú puedas tener dinero, si no hay y sabemos que en Cuba hay problemas de transporte y que muchas veces las mujeres se ven obligadas a hacer este tipo, pero ya en lugares más céntricos, pero si te dejan en un lugar despoblado va a ser mucho más difícil. Entonces acá es intencional, porque sabemos que hay problemas de transporte, que por ahí, por ese lugar no circula una ruta del transporte urbano público que establece, o sea, el Estado. Y eso pues... es totalmente intencional que lo puedan hacer, que lo hagan las autoridades. Y no solo también lo hacen con los hombres, ¿no? Y no quiere decir que no expongan a los hombres también, pero las mujeres son mucho más vulnerables en este sentido. Y bueno, no sé si hay otra pregunta en el chat. Si respondí, espero haber respondido bien, que me hayas entendido, Janet, qué es lo que significa el autostop. Es hacer señales en la carretera para que un auto te pare, pero ese lugar generalmente va a estar despoblado, no va a haber una circulación de transporte. Si te quedó alguna duda, por favor, déjamelo en el chat y yo vuelvo a explicar con mucho gusto. Seguimos entonces con lo último que hablamos fue del trato de los agentes.
durante los operativos policiales, que lo fueron calificados, la mayoría fueron por cientos muy altos en los que calificaron el trato de violento, intimidante, humillante, grosero, ofensivo, ¿no? Y muchas veces está la provocación en esos casos para que la persona pues se altere, conteste y poder aprovechar y procesarlos penalmente por la figura del desacato, por ejemplo, la figura del atentado o la resistencia. Eso también es una técnica que utilizan muchísimo, especialmente con los hombres, para que se alteren. Bueno, la experiencia que yo tuve en 2012, la única vez que estuve detenida en Cuba, pero fue muy fuerte porque fue un operativo al estilo Bin Laden en Marianao, la estación de policía de Marianao, en la avenida 31. Y bueno, se cerraron toda esa avenida. Ustedes saben que esa avenida es bastante concurrida. Fue frente a la estación de policía, al lado hay algo de la seguridad del Estado, y estábamos indagando por una abogada cubana que había sido detenida. Y lo que les puedo decir es que los agentes policiales a la hora de hacer el cacheo fueron muy, muy violentos, ¿no? Por ejemplo, para abrirle los pies a los hombres y a las mujeres le daban patadas entre las piernas para hacer el cacheo. Y si tú, no sé, te molestabas o te ponías rígido, ellos eran mucho más abusivos todavía. A las mujeres le alaron el pelo para supuestamente buscar que tuvieran algo en la cabeza. Fueron muy agresivos en esos momentos. Entonces, ese tipo de violencia es lo que nosotros estamos tratando de enfocar, porque es susceptible que las personas sean víctimas de tortura. Y evidentemente eso no está escapando muchas veces de la información que se denuncia y que es importante, porque la tortura es un delito de carácter internacional, porque el Estado cubano es parte de la convención y por tanto tiene la obligación de cumplir con esta norma con esta norma internacional que está ratificada. Y lo vuelvo a repetir, el próximo año Cuba estará siendo examinada ante este comité y es importante que las organizaciones de la sociedad civil participemos en este proceso de examen. Va a ser el examen en mayo, pero en marzo por ahí, y nosotros lo vamos a estar anunciando para acá, la fecha exacta cuando ya la tengamos, por marzo por ahí va a haber la oportunidad de que las organizaciones envíen su informe. Y esto, los operativos policiales, que son muy, muy frecuentes, cada vez que a alguien se le ocurre ahora mismo, ahora yo voy a coger y voy a empezar a hacer convocatorias anónimas en redes sociales y voy a coger y voy a poner a funcionar todo el aparato de seguridad. Y entonces está provocando que se incomode o se moleste a terceras personas que no tienen ningún tipo de relación con la actividad que se está pretendiendo convocar en redes sociales o de manera interna entre grupos. Y lo que está ocasionando además también es que los afectados, a los que le plantan el operativo en su casa, le echan la culpa a los organizadores. Cuando es la seguridad la que le hace la que organiza el operativo frente a su casa, no la persona que está organizando. Pero eso es un efecto que la seguridad sabe que está ocasionando y es agotamiento, porque estos actos son sistemáticos, y aislamiento a la vez, porque estos grupos que supuestamente ellos dicen o ruedan que están organizando una actividad, una manifestación, una protesta, se les va reduciendo el apoyo y la gente lo mira de una forma, siempre están en lo mismo, mira los problemas. Imagínense, no es culpa del organizador, que además tiene que tener en cuenta de que si trata de organizar una protesta, oye, no hay otra forma de aprender a hacer protestas en el contexto cubano que tratando de organizarla. Y si se enteró la seguridad del Estado, porque eso es algo que puede suceder, bueno, bien, pero no es culpa de los que organizan las protestas, ya sea en redes sociales o de manera interna en el contexto, que le hagan operativo a terceros que no están involucrados en la organización del evento. Sin embargo, los terceros se sienten incómodos y es lógico porque ellos no tienen nada que ver y por qué se van a merecer ellos el operativo frente a sus casas, que les corten los datos y demás. Pues no, por eso tenemos que denunciar, porque es la seguridad del Estado la que está haciendo esto. Y bueno, también pues vamos los locos. Muy bien lo que decía, apoyando lo que decía Tania Bruguera, sí, hay que ponerlos en el agotamiento, porque incluso fueron a buscar y le hicieron operativo a las personas que tienen algún, digamos, un perfil alto en redes sociales, como por ejemplo Ivani Sánchez o la periodista Mónica Baró,
que podían desde sus redes denunciar que hay un operativo y eso tiene un impacto en las redes sociales porque si recuerdan el 30 de junio, ¿qué pasó? Que en las redes sociales se habló de que afectaba a que no había tenido como que el efecto deseado, que fueron 4 gatos, los que fueron. Bien, 4 gatos, está bien. Que quieran organizar su manifestación, tienen derecho a hacerlo. Ya, y acá a quien tenemos que denunciar, y con la mayor cantidad de detalles, si es posible, son a los agentes de la seguridad del Estado, que están empleando recursos públicos para molestar a los ciudadanos. ¿Ya? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a fijarnos. Por ejemplo, respecto a la actuación de los agentes del Estado. Miren, es fácilmente identificar a los agentes del Estado que participan no solo en los arrestos arbitrarios, en los operativos estos de vigilancia, en los allanamientos. Y la gente que atiende tiene un rostro y no tiene ningún tipo de pena coger y plantarse en la puerta de tu casa. Señores, hay que seguirle las pistas a estos señores y recopilar el número de personal. Dice, yo atiendo al periodismo independiente. Bueno, periodistas independientes, concéntrense en identificar a sus represores para exigirle responsabilidad el día de mañana, porque durante todo el proceso de hostigamiento los están sometiendo a técnicas de tortura y deberían el día de mañana responder por todos esos actos, pero cada uno de esos pasa por la responsabilidad nuestra de no tolerar que estos hechos siguen pasando sin decir o por lo menos denunciarlo. Ya eso es importante, es también parte de nuestra responsabilidad de que no acostumbrarnos a que cada vez que a ellos les dé la gana nos planten un operativo y que al menos nosotros nada más digamos, miren, me pusieron un operativo, no me dejaron salir. Recopilemos datos. El agente que se hace llamar tal, incluso está vestido así, tiene un tatuaje acá, todas las características que puedan dar de esta persona, si le pueden tomar una foto o si ya hay fotos en las redes sociales, localícenla. También eso es importante que tengamos, aunque sea el día de mañana, lo podemos identificar. Pero si va a su casa, grábelo por audio de voz. La voz también es una forma de reconocimiento. Grábenlo, aunque no tengamos su rostro o no tengamos la forma de identificar su nombre real, tenemos algo que es personal, la voz. Eso también es una forma de reconocimiento. Tenemos que exigirle responsabilidad, pero sin evidencia no lo vamos a poder hacer mañana. Y es hora de que empecemos, porque muchos de ellos, por ejemplo, la gente de Camilo, no sé qué cargo tiene, cargo militar, ha dado muchísimos golpes a mujeres y a hombres dentro de los activistas y periodistas. Ha sido un hombre que ha utilizado la violencia extrema con muchísimas personas y debería responder por eso. Pero si ahora buscamos cuántas víctimas han recibido golpes de Camilo, no vamos a encontrar casi ninguna, porque eso no está documentado. Y ese es el problema que tenemos que decimos. Hay violaciones de derechos humanos, pero no estamos documentando esas violaciones de derechos humanos. Y eso es lo que va a pasar, que el día de mañana esas personas se van a estar paseando como si nada, incluso van a ocupar puestos, porque nosotros no tenemos evidencia para demostrar que ellos están cometiendo violaciones que se consideran graves, porque la tortura es un delito de carácter internacional. Y se puede juzgar o hay que exigir justicia en esos casos, ¿no? Pero si no tenemos absolutamente nada, ¿cómo probamos que esa persona realmente golpeó a 150 personas? Porque estoy segura que tiene que haber golpeado mucho más porque ese hombre todavía está actuando dentro del contexto. Entonces, esa es una reflexión que le estoy dejando acá para todo. Y bueno, no es que el periodista, también digo los activistas, ¿no? Fue un ejemplo que puse nada más, no es que esté diciendo, fue un ejemplo hipotético que alegué. Para terminar con los datos que obtuvimos en la consulta, el 83% de las personas consultadas alegaron de que en la organización del operativo de vigilancia en sus comunidades especialmente, las autoridades irrumpieron las comunicaciones. O sea, la persona intentaba hacer llamadas telefónicas para avisar sobre el operativo y no podía. Ya esa es bueno, en el momento que le hicimos no incluimos lo de los datos 3G, pero hubiese sido interesante. El 68% alegó de que habían establecido perímetros de seguridad. Creo que
nosotros estamos recopilando denuncias de redes sociales y leí alguna en la que habían multado a alguien que iba a visitar, creo que a José Daniel Ferrer por su cumpleaños, y aprovecho acá la oportunidad para felicitarlo, y fue detenido porque supuestamente pasó el perímetro de seguridad. Quiere decir que en los alrededores de la vivienda de José Daniel había un operativo con una zona perimetral y no estaba, por supuesto, visible, son ellos los que la determinan, y la persona que la pasó, por supuesto, de manera selectiva, fue multado por pasar ese perímetro de seguridad. Fíjense este nivel de detalle cuando uno empieza a preguntar cómo se organizan, y incluso si tú sabes cómo se organizan, también puedes encontrar la forma de cómo evadir estos operativos policiales que impiden ejercer nuestros derechos. Y esto es importante. Piensen en los datos que hemos estado dando, vamos a estar compartiéndolo también en infografías, pero si sabemos cómo ellos actúan, también nosotros podemos evadir y ir contra contra estos actos de hostigamiento, la forma que ellos actúan contra sus prácticas. El 66% además dijo que con frecuencia, o sea, a veces, casi siempre, negaron el paso de personas que no residían en esa zona del perímetro, y por eso les es fácil determinar y pegar estas multas que estuve mencionando ahorita. El 94% dijeron específicamente que siempre 94% trataban de impedir que la persona participara en un evento. Y un 65% dijo que era para impedirles ir a un evento, pero circular ese evento podría ser en sus comunidades. Un 51% dijo que los operativos eran para impedirles circular en el municipio, 48% dentro de la propia provincia, un 61% para impedirle trasladarse de una provincia a otra, y un 52% para impedirles viajar hacia el aeropuerto y que aborden vuelos internacionales. Quiere decir que los operativos policiales también se utilizan para restringir la movilidad. Entonces, no solo se está afectando, por ejemplo, el derecho a la libre expresión, por ejemplo, o también se restringe la libertad de circulación como una forma también de restringir el ejercicio de la libertad de expresión, ir a reportar sobre un evento, por ejemplo, asociación, reunión, manifestación, si yo me quiero reunir con un grupo y me quieren impedir. Entonces, este es un dato interesante y que nosotros deberíamos tener en cuenta. Entonces, voy a leer por si alguien tiene alguna pregunta que hacer en el chat. Sigo con los datos entonces. El 90% dijo que a esos eventos los eventos que le impidieron salir o llegar de su casa, salir de su casa o llegaron porque fueron detenidos en el intermedio del camino para llegar al evento. Y digo evento como una categoría de manera general, no me estoy refiriendo a una actividad en específico, sino la organización de cualquier evento como tal. El 90% dijo que esos eventos estaban organizados por grupos o organizaciones de la sociedad civil. 90%, o sea, están muy enfocados y están vigilando a los miembros de la sociedad civil, incluso para identificar qué eventos, qué actividades preparan. Y un ejemplo fue lo que pasó hoy. Lo que pasó hoy es un ejemplo. Un grupo estaba preparando, supuestamente, porque no sabemos nada acerca de ese grupo, estaba preparando una actividad, y ellos organizaron ahí por sospecha, simple sospecha, o porque alguien tenga perfil y quiere que repliquen el mensaje de que no vamos a permitir, por ejemplo, que por cualquier cosa ya estemos ahí. Y es que era un evento organizado por la sociedad civil, pero el 45%, disculpen, dijo que también esos operativos se realizaron para impedir que las personas participaran en reuniones privadas.
Y voy a poner ejemplos de reuniones privadas en las que, por ejemplo, nosotros en los reportes de organizaciones de la sociedad civil sobre actos de hostigamiento identificamos. Por ejemplo, le impidieron asistir a la funeraria de un familiar o de un activista que hubiese fallecido. Eso, por ejemplo, son eventos privados que no son eventos públicos, y las autoridades y no están organizados por las organizaciones de la sociedad civil. Es un evento, incluso un hecho fortuito, y también impidieron asistir a este tipo de eventos. El 68% alegó que también organizaban operativos para impedirle participar en eventos públicos organizados por el propio Estado. Y aquí hablamos la Marcha de las Antorchas, el 1 de mayo, el 26 de julio, todos esos eventos que organizan el Estado. También le hacen operativos a los activistas y periodistas para impedirle asistir. Bueno, ya sabemos que en algunos de esos eventos algunos activistas han salido y han vuelto locos a las autoridades. Está el caso de Daniel Laronte en el desfile del 1 de mayo, o el caso de Saqueo Báez y María Josefa Acón Sardiña, que en la visita del Papa, no recuerdo si fue, creo que fue en el 2016, también interrumpieron el acto y llegaron hasta el Papa llamando la atención de las autoridades. El otro dato interesante acá, el 68% alegaron que los operativos se organizaron o fueron, acá cuando digo operativos, pues estoy hablando de manera general tanto de los que fueron organizados en la casa como los que se preparan en el intermedio del camino, de donde la persona va a dirigirse, fueron organizados para impedirle reportar, y esto sí es específicamente con los periodistas, sobre hechos fortuitos como accidentes, desastres naturales o la muerte de una figura pública. Ahí también se organizaron operativos. Exactamente. A ver, hay alguien que me está escribiendo. Voy a compartirlo con ustedes. Ángel Rubén Mujica dice, muy interesante, pues la disidencia no tiene la cultura de documentar las violaciones cometidas contra ellos. ¿Tienen previsto publicar este trabajo en algún lugar o sitio en internet? Bueno, sí, vamos a estarlo publicando. Todavía está en proceso. Nosotros queremos emitir un material ya, pero acompañado de las conclusiones legales, porque también estamos teniendo en cuenta de que pronto se va a hacer una modificación de la Ley de Procedimiento Penal, y queremos emitir unas recomendaciones tanto para la sociedad civil, específicamente para los activistas, pero también unas recomendaciones para el Estado. Entonces, sí la vamos a estar publicando en nuestra página, y vamos a emitir en formato PDF el informe total para que todo el mundo pueda tenerlo y lo pueda utilizar como material. Ya estoy en los últimos detalles. Quiero dejar unos minutos para referirme a otro asunto acá en la directa. El 83%, y estos son datos bien altos, por eso lo estoy diciendo, el 83% aseguró que los eventos que ellos trataban de impedir eran eventos que se iban a realizar en espacios públicos. El 96%, con la misma frecuencia, también organizaron esos operativos cuando el evento se iba a realizar o estaba planificado realizarse en domicilios privados, en viviendas particulares. Y el 90% cree, que las autoridades cuando organizaron estos operativos tenían información previa acerca de sus movimientos. Entonces, aquí está. Es un control cuando uno empieza a analizar todos estos datos y empieza a hacer estas preguntas. Lo que les damos es que hay un control total sobre los movimientos, sobre el movimiento de las personas, sobre su vida privada. Para obtener información de dónde ustedes van, tienen que haber una intromisión, necesariamente tienen que entrometerse en la vida privada y familiar de las personas, escuchar las conversaciones telefónicas, todas esas técnicas que son invasivas de la privacidad y la vida de los activistas y defensores de derechos humanos. Entonces, insisto, documentar estos hechos
que yo sé que las personas están acostumbradas y lo dejan pasar como todo, pero es bueno que usted lleve un registro de todo lo que va pasando y que escriba sobre esto, lo comparta con terceros. No sé si un post de sus redes sociales y etiqueta. A mí me encantaría que cuando hicieran un relato de este tipo de eventos nos etiquetaran a mí o a Cubalé o a la página de Cubalé. Pues es importantísimo conocer estos tipos de detalles porque ahí es donde nosotros podemos identificar prácticas. Y si estas prácticas van contra los estándares internacionales, podemos denunciarlas oportunamente. ¿Ya? Esto es una posibilidad que está, pero si no recopilamos información, incluso ayudar a generar datos estadísticos, información cualitativa y cuantitativa de qué cantidad de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos son víctimas de este tipo de técnica. Esos datos son sumamente importantes porque es como único nosotros podemos analizar el porciento. No es lo mismo que yo diga, por ejemplo, que las autoridades tenían información previa de las personas a las que le realizaron los operativos policiales, a que yo afirme que el 95% es un grupo de personas, que en este caso no fue muy alto, lo tengo que reconocer, 29 personas, pero sabemos que hacer una consulta en Cuba es sumamente difícil, más nosotros estando acá desde fuera. Entonces ahí te dice el 95% de ese grupo ya está diciendo que ellos consideran que para conocer sus movimientos tenían primero que saber qué era lo que iban a hacer. Alguien le estaba dando información acerca de sus movimientos o ellos lo están obteniendo de manera subrepticia. Y no hay que olvidarse, por ejemplo, de que a finales de 2019 se legalizó un decreto que legaliza la vigilancia electrónica, incluso permite que la información obtenida de esta forma subrepticia sea utilizada en procedimientos penales. Entonces, documentemos, contemos el relato a aquellos, la experiencia que han tenido, eso para organizaciones como Cubalé es fundamental porque nosotros sí nos dedicamos a identificar prácticas violatorias de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado porque ellos tienen una función y no se pueden exceder de ellas porque un exceso implica también una violación de un derecho de un ciudadano y acá todos somos importantes. Entonces, para la próxima directa vamos a seguir hablando de otros actos de hostigamiento. Ya lo iremos anunciando porque no me acuerdo, son varios actos de hostigamiento en los que estaremos hablando. Hay como 20 o 24 actos de hostigamiento que utilizan y nosotros vamos a estar dando información acerca de ellos porque pretendemos que ustedes también se enteren del impacto que tienen, hasta dónde puede llegar la violencia policial o el abuso de autoridad en el caso. Y esas son cosas que no podemos permitir, que si mañana queremos un cambio, queremos modificación, no podemos permitir. Y para saber qué es lo que no queremos mañana, tenemos que saber qué es lo que tenemos hoy, o sea, qué es lo que está sucediendo hoy y que no se puede estar repitiendo en el futuro que nosotros queremos cambiar. O sea, este tipo de actos, aunque no pueden seguir sucediendo, y para eso ya tenemos que empezar a conocerlo. Lo primero es conocer cuáles son los problemas que tenemos para después ver qué tipo de solución le damos. Entonces, aprovecho estos últimos minutos de la directa para hablar acerca de un proyecto que se lanzó recientemente, que es 50%+1, que trata de agrupar o por lo menos está recopilando el voto de los cubanos tanto dentro como fuera de Cuba para un cambio de gobierno, constitución, sistema como tal, ¿no? Entonces, hay muchísimas dudas sobre este proyecto. Yo le voy a decir en el plano personal por qué considero que el proyecto, bueno, vaya, le voy a decir por qué me gusta el proyecto, y es específicamente porque nos da la oportunidad de saber que no estamos solos, que habemos un grupo, o sea, ahora mismo habemos muchísimos cubanos dispersos por todo el mundo y no sabemos cuántos somos, cuántos estamos ahí, no nos vemos como un movimiento, como una fuerza. Y yo creo que 50%+1 nos va a dar esa oportunidad, en un primer punto. Segundo, los cubanos que están adentro, que sepan que cuántos de afuera estamos junto con ellos apoyándolos. Yo creo que eso
es importante y es un mérito que tiene este proyecto 50% más uno. Si usted quiere ser parte de ese número que le está diciendo al gobierno, mira, nosotros también vamos a hacer un movimiento en el que vamos a generar ideas para un cambio de sistema, en el que vamos a generar ideas para diseñar, crear la Cuba que nosotros queremos, pues entonces yo los estoy invitando a que se inscriban y voten el 50% más uno. ¿Ya? 50% más uno utiliza la palabra voto, pero ese voto no es lo mismo que unas elecciones como las que organiza el gobierno. Y es que 50% más uno es un proyecto que está apoyado por varias organizaciones y no hay ninguna afiliación política a este proyecto, por cierto, porque así no estuviéramos nosotros, pero no es un gobierno, no tiene que hacer actividades que realice un gobierno. Las elecciones que se organizan en el gobierno no es el tipo de elección o tipo de votación que está recopilando 50% más uno. Por tanto, no aspiren o los que tengan duda con esto, que va a ser una elección o una votación parecida a las que realizan en el contexto. Como les dije, es una votación para saber cuántos de los cubanos que están dentro y fuera de Cuba queremos un cambio. O sea, vernos en número, en masa, no dispersos por acá, Estados Unidos, Canadá, no sé, yo fui a Birmania y en Birmania habían cubanos, ¿no? Digamos que Myanmar, yo tuve, la primera vez que me invitaron a ese país, tuve que buscarlo en el mapa, ya, porque, y ahí habían cubanos, o sea, hay cubanos por todas partes del mundo. ¿Cuáles son los que quieren cambio? Es verdad, hay muchos que están fuera, no todos quieren el cambio, pero queremos saber cuáles son y queremos, uno no se siente tan solo, por lo menos, eso es lo que apoya 50% más uno, ¿ya? Y les repito, es un proyecto de sociedad civil, no es una institución de gobierno. Voy a ir poniendo en el chat algunas preguntas que me van haciendo. Pues sí, eso, pues esperemos que sí, que el trabajo que está haciendo Cubalet le sirva al proyecto. De hecho, nosotros somos una de las organizaciones que estamos apoyando a 50% más uno y pues también ellos me consideran madrina del proyecto porque les di muchísimas recomendaciones respecto a eso. Acá voy a compartir de nuevo lo que es el parecer de Ángel Rubén, que dice que es un sondeo y yo también coincido mucho con su opinión. Yanelena está también haciendo una pregunta. ¿Cuánta información personal hay que dar para participar en el 50% más uno? Bueno, la información personal es nombre, un número de identidad, ID o DNI, como se conoce. Estoy dando los números que o se utilizan como carnet de identificación. Pero para mí lo importante es que si usted va a dar, y piden una foto, piden una imagen de esa identificación, pero por favor los que vayan a participar traten de asegurarse de que sea la imagen de un documento en el que diga que usted es ciudadano cubano, para que se facilite la verificación de los datos, ¿no? Igual, si la persona apoya un dato, no se tienen que preocupar, por ejemplo, porque no le piden número, no recuerdo, pero creo que no le piden número de teléfono, no estoy segura, pero creo que no piden número de teléfono, es un correo electrónico, sí, donde le van a notificar la información que usted aportó, pero no piden número de teléfono y la gente tiene miedo que vayan a utilizar la información personal para, no sé, tal vez robar su información del banco. Yo creo que con esos datos que están pidiendo ahí no son suficientes para hacer ese tipo de gestiones, digo yo. Los organizadores de la base de datos aseguran que ellos están trabajando y creo que no es que sea, o sea, impenetrable o vulnerable, no sé cómo el término que utilizar ahí, pero sí es que se está trabajando en términos de seguridad para proteger los datos de las personas. Hasta el momento, las personas que voten no se saben quién es, no se hacen públicos los nombres y eso es un dato de seguridad, se mantiene confidencialidad sobre los datos de las personas que han dado ya su firma, su voto, su inscripción y eso es importante. Entonces, información, nombre, apellido, el número de identificación que tienen, sí, yo les recomiendo que utilicen uno que diga que usted es ciudadano cubano. Y bueno, y foto, no, yo no recuerdo que me haya, bueno, sí, el documento de identidad que tú le tiras la foto, me imagino que debe tener
el ID o el DNI o el carnet de identidad siempre tiene una foto. Entonces, digo, hablando acerca de la pregunta de Fanny Brito, que lo puso ahí, Janet dice que le preocupa precisamente la información. Miren, la gente piensa que el gobierno cubano es infalible y puede buscar 10 millones que no tiene, porque ya vemos que o sea, no es que sea invulnerable a ataques esta base de datos que está teniendo 50% más uno. El problema está en que si es verdad que el gobierno cubano tiene tanta plata para pagarle a tantos hackers para que puedan destruir una base de datos, señores, entonces, y aquí se trata de una cuestión de confianza. Una cuestión de confianza. Usted ni siquiera tiene que poner su DNI actual. Mire, mi DNI que yo puse mi pasaporte cubano, que tiene mi número de identidad, pero yo tengo 2 pasaportes y los 2 pasaportes tienen número de pasaportes diferentes, por ponerlo en ejemplo. Ya, entonces, ¿de qué sirve que utilicen mi información en ese punto? Porque no les va a servir. Voy a mostrar que Fanny nos hizo el favor de ponernos acá el sitio que alguien está preguntando dónde entramos para votar. Voy a poner también, por favor, ahí www.50más1cuba.com es el sitio web donde usted puede inscribirse para Pedro Suárez, que estaba preguntando dónde entramos para votar. Este es el sitio web, lo voy a volver a poner, 50% más 1. Lo último que una duda que me estuvieron pidiendo que explicara acá para ya terminar en la directa, es que si recopilar esta información de los cubanos es un delito. O sea, si esto es posible hacerlo, lo que está haciendo 50% más 1. Porque alguien por ahí, una ciberclaria, metió un ruido en el sistema de que se podría estar cometiendo un delito internacional y ser perseguidos por la Interpol. Dios mío, es que el gobierno cubano tiene una mente tan fantasiosa y todas sus ciberclarias pobrecitas andan ahí como que con esa mentalidad de revista. Miren, las organizaciones de la sociedad civil o los proyectos de la sociedad civil son libres de crear las actividades y los proyectos y enfocarse en las metas y misiones que entiendan, siempre y cuando esas metas no sean actos que estén declarados internacionalmente ilegales o en el país en el que estén específicamente, y cuando no promuevan la discriminación, la intolerancia, la violencia, que eso también está prohibido. Entonces, estoy desde otro sistema, no estoy en Facebook. Pedro Suárez, que me ha pedido que lo publique en Facebook, pero cuando termine acá lo voy a compartir. Entonces, Fania, si tú puedes compartirlo en un post y etiquetearme para yo luego compartirlo con Pedro Suárez, te lo voy a agradecer muchísimo. Siguiendo con el tema de los delitos internacionales. Miren, delitos internacionales es el genocidio, la tortura, está calificada en los estatutos de Roma como un delito de carácter internacional. La utilización de niños en conflictos armados, niños soldados, es un delito de carácter internacional. Recopilar datos de personas que quieren o apoyan una determinada causa, como es el cambio de sistema en Cuba, no es ningún tipo de delito. Por tanto, no hay ningún tipo de problema en que las personas puedan dar su información o apoyar. Vuelvo a leer. Otro asunto también es que si es necesario que una organización internacional valide esta base de datos para darle credibilidad. La credibilidad se la damos nosotros. Nosotros somos los que le damos el respeto a esos datos que están ahí. Somos nosotros, ni el gobierno ni nadie. Nosotros los cubanos somos los que le vamos a dar respeto cuando empecemos a decir si queremos cambio y aquí nos vamos a unir. Ya es un sondeo de cuántos estamos fuera, como bien había mencionado o había compartido el comentario de Ángel Rubén, y voy a compartir otro que compartió su criterio, que es un sondeo que nos puede servir mucho para el futuro de la libertad de Cuba, específicamente para que nos pongamos de acuerdo en determinados temas. Temas apartando un poco ideología que tiene cada grupo. Acá está la posibilidad de que nos podamos contar, no importa dónde vivamos, no importa cómo pensemos. Ahí podemos unirnos todos y decir, nosotros queremos un cambio de sistema. Para mí esta es la parte importante. Entonces, no hay que verificar esta base de datos que está generando 50% más 1 con ninguna organización.
esa la validamos nosotros, su credibilidad y su fortaleza se la damos nosotros mismos los cubanos y no están cometiendo ningún tipo de delito. Los datos que están ahí, pues mire, usted no tiene que darle información, siempre que usted dé información de que sea verificable, de que usted es un ciudadano cubano, sería suficiente, no tienen que dar ni siquiera el DNI actualizado, si se le venció, por ejemplo, pueden darle información de que se le venció, si cambia el número. Digo, estos son algunos datos que le estoy dando, pero siempre que se pueda al menos acreditar de que usted es una persona real incluso, ¿no? Su correo electrónico, donde si usted no tal vez verifica la cuenta. Yo no estoy muy al tanto de todos los datos, yo me inscribía, yo di mis datos, así que yo sí le di mi voto de confianza y no estoy preocupada por eso. Igual a los que están en Cuba que pudieran verse expuestos porque pudiera haber represalia o persecución por haberse inscrito en esta base de datos. Miren, los cubanos dentro de Cuba han firmado muchísimas, por ejemplo, muchísimas declaraciones ABAS, Changeor, y se han publicado después sus nombres, ¿no? Está bien que faltan sus datos personales, ¿no? Como el número de carnet de identidad, que es un dato privado que no debieran tener. Pero por muchísimo tiempo ETEDSA hizo circular nombres con carnet de identidad y dirección. De que nadie se crea que su nombre en Cuba no es público. Se puede conseguir muy fácil. Se puede conseguir muy fácil el nombre de las personas. Usted nada más tiene que coger una de 2012, ahí va a encontrar una cantidad de nombres que usted no se puede imaginar con los datos toditos personales. Desde siempre le está utilizando todos los datos y hay muchísimas formas en las cuales uno puede comprobar esa información. Entonces, va ahí. Y ya voy terminando, que me he pasado con unos segundos de la directa. Los veo el próximo jueves acá. Por la página de Cubalet y vamos a estar retransmitiendo por diferentes páginas, incluso esto está también de mi cuenta. Muchísimas gracias por estar aquí, un beso, un abrazo y nos vemos. Voy a terminar de mostrar uno, va a ocupar parte de la pantalla, pero vale la pena que lean el comentario de Ángel Rubén Kika Márquez. Y también voy a compartirles antes de terminar otro comentario de Cubalet donde están los datos que se están pidiendo. El DNI o pasaporte, el nombre, primer apellido, segundo apellido, el email, la fecha de nacimiento, el país de residencia actual y el país de nacimiento, además de la foto del DNI que también la piden y una firma digital porque eso yo también lo hice. Y muchísimas gracias, ahora sí los dejo, muchísimas gracias a todos por estar acá. El próximo jueves nos vemos acá en la directa con Cubalet. Abrazos a todos.